Muy buenos días, amigos, hermanos y personas que están conectándose con nosotros ahorita en Cristo el Redentor, su ministerio de predicación de la palabra del Señor. Sean bienvenidos a este tiempo que tenemos con nuestro Padre Celestial. Y en esta mañana voy a comenzar con una oración. Hermanos, oremos. Mi bendito Dios, gracias Padre Santo. Tengo el corazón lleno de gozo, de alegría por este tiempo, Señor, que tú me permites estar haciendo esta oración para entregarte este tiempo de la alabanza y de la predicación. En esta mañana, Señor, yo te pido que me bendigas, que me ayudes a hacer lo que tengo que hacer y que me salga bien, Señor. Pues para ti, Padre Santo, desde mi corazón. Y también te pido de tu bendición para todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas y personas que están conectados en esta hora con el mismo propósito, Señor, de acercarnos a tu presencia y recibir, oír lo que nos tienes que decir, Señor. Gracias, te lo agradezco en el nombre de Cristo el Redentor, mi Salvador y Señor. Amén. Amén. Voy a comenzar con dos cantos, hermanos. El primero se llama Agua Cristalina y el otro canto se llama Cómo ha pasado el tiempo. Es un desierto, el agua para el alma no puede producir. Y en ese desierto mi alma transitaba, muriéndose de sed. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, y yo la tomé. Desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Se ha calmado el ansia y deseos del mundo, sed nunca tendré. Tomando de mi Cristo el agua de la vida y el agua es mi Jesús. Ahora solo veo la gloria ya en el cielo, donde voy a vivir. Tomando de mi Cristo el agua de la vida, ¿qué más puedo pedir? El agua cristalina, el agua que me diste,
años han pasado y me han dejado huella, pero no ha sido en vano vivir en esta tierra, pues yo he recibido la verdad de la vida cuando yo vine a Cristo, cuando yo vine a Cristo, allá en mi adolescencia. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días, trayendo al corazón también sabiduría. Alégranos, Señor, aún en la vejez, y quita la obsesión, y haznos florecer. Los años han pasado y me han dejado huella, pero no ha sido en vano vivir en esta tierra, pues yo he recibido la verdad de la vida cuando yo vine a Cristo, cuando yo vine a Cristo, allá en mi adolescencia. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Voy a pasar a la música de los himnos, hermanos, que tenemos dos himnos muy hermosos esta mañana. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Victoria de Cristo, primera de Corintios. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin
sigue se llama El placer de mi alma. Cristo es todo y en todos. Colosenses 3:11. Sí, hermanos, Cristo es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Gracias gracias Dios, porque tenemos una nueva oportunidad de venir esta mañana delante de tu presencia y escuchar tu palabra a través de los labios de tu siervo, nuestro pastor Antonio Medina. Dios me los bendiga, hermano. Gracias, hermano. Bonitos signos. Muy buenos días, hermanos, amigos. Muchas gracias por estar presente en esta transmisión. Gracias por su presencia, gracias por su atención. Gracias porque nos dan la oportunidad de compartir con ustedes esta palabra de vida, que es la palabra de Dios. Reciban un saludo muy afectuoso de parte de todos nosotros. Y también nuestro agradecimiento por la atención que nos prestan cada domingo para acompañarnos. Esta mañana, antes de empezar a escuchar palabra de Dios, quiero hacer una petición de oración y de intercesión
por el restablecimiento de una persona, parte de la familia de mi esposa y también mía. Esta persona es la señora Emma Fernández de Cervantes, que en este momento está atravesando por una prueba de enfermedad. La señora Emma Fernández de Cervantes. Porque si es la voluntad del Señor, sea restaurada su salud. Esa es la petición de oración que yo esta mañana le hago a todos ustedes. Oremos por esta persona, hermanos, y que se haga la voluntad de nuestro Padre Dios en su vida. También quiero compartir con ustedes una experiencia desagradable que hemos tenido en el pasado, cuando hemos hecho las transmisiones, de comentarios, pues no gratos, pero son comentarios desde luego de personas mundanas, que no les gusta escuchar palabras de Dios y que siempre están tratando de buscar pretextos para desacreditar lo que el predicador dice. Esa es una experiencia que hemos tenido en el pasado y ya sabemos, Señor, que nosotros no tomamos mucho en cuenta esa clase de situaciones porque sabemos que los cristianos vamos a ser perseguidos y hasta por ser seguidores de Cristo. Esa es la razón. Pero en días pasados, la denuncia es que en días pasados, ahora, en la página de Facebook de mi esposa, alguien manipulando las redes y usando mi perfil de Facebook, le enviaron a ella un desnudo. No sabemos quién lo hizo porque saben que son anónimos. Lo que sí sé que desde luego que esto no fue una indicación para que nosotros nos edificásemos más en el Señor, sino para arruinar nuestra relación de mi esposa y mía, o arruinar mi reputación como persona, ya que usaron mi perfil de Facebook. Sabemos que no puedo hacer nada porque no sé quién lo hizo, ni tampoco, como que supiera, tampoco puedo hacer nada porque no sé qué se puede hacer. Pero sí denunciar a los hermanos que nosotros no estamos de acuerdo con esta clase de manifestaciones groseras para con mi esposa y ofensivas para mi persona como pastor. Así que les ruego que también oren porque estas situaciones no vuelvan a repetirse, por favor, en nuestra vida. Y esperar que la gracia de Dios llegue al corazón de esta persona que ha actuado de esta manera malamente o maliciosamente, para que un día también él reciba a Cristo como Señor y Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias y disculpen. Era necesario que yo compartiera esto con ustedes. Esta mañana vamos a proseguir, hermano, con nuestro programa. Y vamos yo quiero dar gracias a Dios, diciendo que gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta mañana, hermanos, en Mateo, veremos en los capítulo 14, los versículos 22 al 33, algo maravilloso, como siempre, porque sabemos que la palabra de Dios edifica, es vida, está vigente, está presente. Algo maravilloso que nosotros como hijos de Él necesitamos escuchar, y esta mañana quiero compartir con ustedes.
Yo les voy a invitar, por favor, a que abramos nuestra Biblia y veamos lo que nos dice Mateo, capítulo 14, de los versículos 22 al 33. Le voy a dar un momentito para que lo busque y lo encuentre. Si ya lo tiene, lo sigamos. La palabra de Dios se lee así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 22. Mateo 14. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, aisló de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta es palabra de Dios. Hermanos, demos gracias por esta palabra que hemos recibido esta mañana y que es la base para nuestro sermón del día de hoy. Usted me siente, hermana. Gracias. El título del sermón: el puente sobre las aguas turbulentas. Como introducción, hermano, déjeme contarle que el Evangelio de Mateo cuenta con 28 capítulos. El Evangelio de Mateo es un libro muy importante. Génesis y el Antiguo Testamento son dos libros claves de la Biblia y se le considera como el puente sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué afirmamos o decimos esto? Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos la historia del pueblo de Dios tratando de caminar de acuerdo a la voluntad del Padre, ofreciendo sacrificios y haciendo votos de santidad sin poder lograrlo, ya que los actos de sacrificio eran solo temporales y tenían que ser renovados constantemente. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del nacimiento del sacrificio perfecto con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo es un libro clave en la Biblia porque recurre y recoge más profecías del mismo que ningún otro libro. Este Evangelio de Mateo fue escrito primeramente o primordialmente para los judíos. Algo interesante que debo mencionar es que además de que Mateo menciona las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento, asimismo, ningún otro evangelio menciona específicamente a la iglesia. Marcos, Lucas y Juan, en estos evangelios, no se menciona la iglesia. A diferencia de que Mateo lo hace en su evangelio.
Específicamente, Mateo dice que, Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto dicho por el Señor fue la contestación a la pregunta que Él le hizo a Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? A lo cual Pedro contestó: tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual Jesús respondió: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí quiero ser enfáticamente correcto, porque muchas personas confunden el hecho de que Pedro era el que estaba conversando con Jesús y que Jesús es el que le responde a Pedro sobre quién dicen las personas que soy yo. El Señor Jesús no dijo que sobre la persona de Pedro edificaré mi iglesia. Él no dijo eso. Él edificó su iglesia en la confesión que hizo esta persona llamada Pedro, su discípulo, que confesó: tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia de Cristo está fundada precisamente en la creencia, en la convicción, en la fe de saber que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Punto. No sobre ninguna persona. La iglesia no es un edificio, sino son las personas que en un conjunto de fe unificado creen, adoran y veneran a Cristo como el Señor y Salvador. Esa es la iglesia. Sabemos que hay iglesias de cientos, 200, 300, 400, o iglesias pequeñas de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 personas. Es en la fe, no es en la cantidad tampoco. Es en la fe, en la convicción de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Una vez aclarado este punto, hermanos, vamos a proseguir diciendo lo siguiente. Mateo era un recaudador de impuestos que se había convertido al llamado cristiano que le hizo el Señor cuando le dijo: ven y sígueme. Este hombre fue elegido por el Espíritu Santo de Dios para escribir este evangelio. Y este hombre, como judío, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el evangelio con el propósito de edificar al pueblo de Israel, por ser el pueblo escogido por Dios. Pero también el evangelio de Mateo es un evangelio vigente, ya que es un evangelio que está al alcance de judíos, griegos, mexicanos, americanos, para todo aquel que en Cristo crea como el Hijo del Dios viviente. Por consiguiente, el puente sobre las aguas turbulentas ha sido determinado a través de la historia bíblica, o fue establecido a través de la historia bíblica, con el propósito de que las personas pudieran atravesar la turbulencia del pecado y de un mundo pecaminoso por este puente de vida que se llama Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, nuestro Redentor. Al otro lado, pasar del pecado a la vida eterna, pasar del sufrimiento
al gozo eterno. Pasar de la desgracia a la tranquilidad, al gozo y a la paz. Este puente que está tendido sobre las aguas turbulentas de un mundo en caos, tiene precisamente el propósito que toda persona pueda llegar al otro lado. La escritura que acabamos de leer, Jesús nos presenta un cuadro donde urge o pide a sus discípulos que vayan, que suban a la barca y vayan al otro lado del lago donde él estaba predicando ese día. Ese es el propósito de este puente maravilloso que es el Hijo del Dios viviente Jesucristo. Que el pecador, que todo pecador pueda atravesarlo caminando sobre él para llegar al otro lado, al puerto seguro, donde él estará esperándonos con los brazos abiertos. Él murió en la cruz con los brazos abiertos y él nos espera cuando partamos a su encuentro con los brazos abiertos. Así que caminemos con seguridad. Esta es una invitación para que caminemos con seguridad sobre el puente. Sobre este puente que atraviesa las aguas turbulentas de la vida. Mateo 14, 22 a 37 nos narra que después Jesús, después de haber alimentado a los 5,000, la multitud quería tomarle a la fuerza y hacerle rey. La referencia la pueden encontrar en Juan 6, 15. El ofrecimiento de ser un rey era una auténtica tentación para Jesús y los 12 de evitar la cruz y tomar la corona. Muchas veces en la vida nosotros tenemos la opción, o se nos presenta la opción, de ser fieles a Cristo o dejarnos llevar por la gloria, por la riqueza. La opción, el procedimiento que debemos seguir es personal. Pero aquí vemos un claro ejemplo de lo que el Señor Jesús hizo. A él le ofrecieron serlo rey. Y desde luego que las personas, en su ignorancia, querían ser rey al que ya es rey de los cielos, Jesucristo nuestro Señor. Pero a él le ofrecían la fama, el prestigio, el poder en este mundo. Y Jesús no vino a buscar, ni tampoco a buscar esta riqueza personal, ni tampoco ofreció que sus discípulos iban a tener ninguna riqueza económica en este mundo. El Señor dijo que hiciéramos el propósito, el compromiso de hacer riquezas en el cielo. Porque las riquezas que se edifican en esta tierra, hermanos, aquí se quedan cuando el Señor nos llame a su presencia. De forma magistral y urgente, Jesús en esa ocasión obligó a los discípulos a marcharse. Y él mismo, quedándose en la orilla, disolvió la multitud enardecida. La gente quería hacerlo rey. Y Jesús se quedó para calmarlos y de esta manera disolver esa gran multitud que tenían un propósito, que era una manifestación clara de lo que muchas veces Satanás hace en la mente de las personas para tratar de desviar a los siervos de Dios de su enfoque primordial, que es ser siervos del Altísimo. Ese es el propósito de todas esas personas. Desviar el propósito de nuestro Señor Jesús,
de ser el siervo del Altísimo. Sabemos que Cristo como persona fue una persona perfecta, que siempre buscó glorificar al Padre. Y eso es precisamente lo que nosotros, los creyentes, debemos de hacer siempre. Jesús subió al monte para estar a solas. A esta terrible circunstancia por la cual acababa de atravesar Jesús, por la cual tuvo que enfrentarse, Jesús necesitaba orar a solas. Era usual que él, Jesús, se retirara a orar a solas con su Padre. ¿Por qué? Porque la oración, hermanos, la oración íntima con el Padre es necesaria, indispensable en todo corazón fiel a Dios. Necesitamos tener esa comunión constante con nuestro Padre. Solamente podemos lograrlo y hacerlo a través de Cristo. Y este ejemplo también de que Jesús se retiraba para estar solos es una enseñanza para nosotros, que cuando oremos nos retiremos a nuestro aposento, cerremos la puerta y oremos al Padre en secreto, porque Él nos recompensará en público y también en secreto. Esta también es una sugerencia para apartarnos de las distracciones del teléfono, de la familia, de los amigos, de las preocupaciones del trabajo o de la situación económica por lo que muchas veces atravesamos, y que son factores que determinan o determinantes en la comunión que vamos a tener con el Señor, si es que no los apartamos de nuestra mente. El Señor subió al monte para orar a solas. El versículo 23 incluso Jesús dice que Jesús necesitó aislamiento y soledad para evitar la tentación y conocer la voluntad de Dios. Ese es el propósito de apartarnos. Esa es la finalidad para poder nosotros tener una comunión con Dios correcta. Mientras Jesús estaba oculto a la vista de las personas, a solas, orando, en comunión con su Padre, arriba en la montaña, sus discípulos luchaban con las dificultades abajo, en el lago. Entonces, y ahora, Cristo se manifiesta a nosotros en medio de nuestras dificultades y comparte con nosotros su dominio sobre ellas. En aquel tiempo, los discípulos atravesaron la prueba de que navegaban por aguas turbulentas. Pero el Señor Jesús se manifestó en esa dificultad y calmó la tormenta. Una cosa también que debemos recalcar en este evento de la turbulenta de las aguas, de la tormenta que se suscitó en el lago mientras ellos navegaban, es el hecho de que Jesús, el discípulo, quiso ir en busca o al encuentro de Jesús. Muchas veces nosotros queremos ir en busca o al encuentro de Jesús. Lo hacemos con fe, porque es lo adecuado, sabemos que es la manera correcta.
Pero a veces, hermanos, si eso le pasó a Pedro, también muchas veces nos pasa a nosotros. Que las aguas turbulentas de la vida a veces nos hacen desviar nuestra mirada hacia Jesús por ver las cosas por las que estamos atravesando. Y nos da miedo. Por eso el Señor reprendió a sus discípulos diciéndoles: hombres de poca fe. Es importante hacer notar que la fe juega un papel importante, primordial en la vida del discípulo. No podemos tener fe en los momentos de gloria, en los momentos de paz, en los momentos de tranquilidad, en los momentos de prosperidad económica únicamente. La fe es la marca, es el sello, es el distintivo que debe resaltar siempre en la vida el creyente en Cristo Jesús. Cristo se manifestó a ellos mostrando su poder sobre los elementos y las dificultades. Y Cristo hace lo mismo el día de hoy. El ingrediente para lograrlo en nuestra vida es la fe. Pero asimismo, también a veces nuestra dificultad, las dificultades por las que atravesamos, da oportunidad a Cristo. La obediencia a Cristo crea frecuentemente dificultades. ¿Recuerda usted, hermano, que al principio, antes de empezar el sermón, yo le comentaba de las dificultades que hemos atravesado la hermana Josefina y yo como persona, trabajando en este ministerio y en otras partes o en otras ocasiones con la crítica? Hemos atravesado también, como muchos de ustedes, por dificultades económicas, de enfermedad. Pero la obediencia a Cristo, además de ser un gozo en el creyente, también crea dificultades. Y esto lo menciono para que estemos convencidos, hermanos, que el ser creyente no nos va a permitir no ser tocados por las malas circunstancias de la vida. Sin embargo, Cristo trabaja cuando el cristiano es obediente a través de las dificultades. Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él, nos dice el versículo 22. Ante su insistencia, ellos obedecieron navegando a través del lago. Su misma obediencia a Cristo los colocó en dificultades. La fidelidad no proporciona inmunidad de las dificultades al creyente. Casi las asegura. Seguir a Jesús en esta era es garantía de tormentas, como lo ha sido desde entonces, desde aquel tiempo, y lo seguirá siendo por los tiempos que vienen. A Cristo mismo lo persiguieron, lo calumniaron. Cristo mismo atravesó por muchas dificultades. Pero Cristo dijo: no temáis. Ustedes van a ser perseguidos, pero no temáis, porque yo siempre estaré con ustedes. Hermanos, seguir a Jesús en esta era es garantía de tormentas. Esta tormenta en el lago era la preparación para Pedro y los demás discípulos.
ya que pasarían toda una vida de tormentas a causa de la obediencia a Cristo. Sabemos que todos los discípulos, los 12, quien Jesús preparó y edificó, atravesaron por pruebas. Lo mismo pasará con todos los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, el pueblo de Dios por medio de Cristo en este tiempo. Porque atravesamos siempre, mientras estemos en esta vida, en este mundo, siempre vamos a atravesar una vida de tormentas. Por ser cristiano, hermanos, se los persigue. Por ser cristianos, hermanos, a muchos los han matado. Por ser cristianos, hermanos, a muchos han sido metidos a las cárceles. Seguir a Cristo es lo más glorioso que puede un ser humano experimentar en su vida. Pero al mismo tiempo, debemos estar conscientes que el sello de obediencia a Cristo también requiere que estemos preparados, porque no estamos solos, ya nos acompaña a enfrentar las tormentas de la vida. Amén. Y muchas veces en la dificultad perdemos de vista a Jesús. Pero una cosa que quiero recalcar y enfatizar esta mañana, que Jesús siempre nos ve. Que Jesús nunca nos pierde de vista. Aunque nosotros nos extraviemos y miremos a otro lado y dejemos de ver su rostro divino, Jesús nunca nos pierde de vista. Cuando no le podemos ver, Él siempre nos ve. Y si no le podemos ver por falta de fe, por las circunstancias, por X, Jesús es fiel, verdadero, y Él siempre nos ve. Cristo estaba oculto arriba, en la montaña, orando, teniendo comunión con su Padre, mientras sus discípulos se enfrentaban a la dificultad abajo. Jesús oraba en tierra firme, mientras los discípulos navegaban en aguas inseguras. Versículo 27. Pero aquello fue durante el día y Él estaba en la barca. Ahora era de noche y Él estaba ausente, nos dice el relato bíblico. Eso también era una preparación. Cristo ascendería a los cielos, a lo alto, a la mano derecha del Padre. Ya no lo veremos físicamente en la dificultad. Pero en la dificultad, Él nos ve desde lo alto siempre a nosotros. Y además, no únicamente nos ve, sino que acude al llamado de sus discípulos. Padre, tenemos miedo. Cristo siempre está dispuesto a tendernos la mano, a ayudarnos, a asistirnos, a darnos su misericordia. Tengamos fe en que el Señor, hermanos, siempre está con nosotros y nos ayudará a atravesar las tormentas de esta vida. Amén. Las demoras divinas en la dificultad, a veces, hermanos, tienen un propósito. El versículo 25 dice que los discípulos luchaban hasta el agotamiento durante toda la noche en que estaba la tormenta. Pero Cristo no llegó inmediatamente. Cristo llegó hasta la cuarta vigilia, entre las 3 a las 6 de la madrugada. O sea, los discípulos tuvieron que esforzarse tratando de controlar
su barca, su embarcación durante esta noche tormentosa y esperar. Estuvieron esperando el auxilio. Las demoras divinas en la dificultad tienen siempre un propósito. Cristo esperó hasta que todos ellos comprendieran toda la fuerza de la tormenta. A veces la demora divina tiene el propósito de que nos demos cuenta como siervos, como discípulos de Cristo, que necesitamos entender que toda esa fuerza que está en contra de nosotros, de la tormenta, nosotros con todos los esfuerzos que tengamos y que pongamos a disposición para lograr vencerla, las tormentas de la vida, nunca podremos solos. Sus discípulos lucharon, eran diestros, sabían cómo manejar un barco, sabían lo que se estaban enfrentando ellos. Sin embargo, ellos no pudieron vencer la tormenta. Era una preparación para que nos diéramos cuenta, ellos y nosotros el día de hoy, que necesitamos que el Señor intervenga en nuestra vida. Jesús está esperando en tu vida hasta que tú y todos los que están a tu alrededor sepan que solo Él puede actuar de forma libertadora. Ese es el mensaje, hermano, que debemos enfatizar este día de Cristo. Que a veces en medio de nuestras dificultades o que nuestras dificultades da oportunidad a Cristo para que nos demos cuenta que solos no podemos hacer nada en la vida. A través de las tormentas que nosotros no podemos vencer, tendremos la oportunidad de ver la grandeza de Cristo, su poder infinito, y sobre todo recalcar que Él nos ama de tal manera, el Padre, que Cristo mismo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. También la fidelidad de Cristo se revela en nuestra dificultad personal. Cristo revela definitivamente su divinidad en nuestra dificultad personal. ¿Quieres, hermano, conocer la deidad de Cristo como un hecho real en tu experiencia personal? La oportunidad la tendrás en tu dificultad. Cuando tengas dificultad, recuerda, hermanos, hermanas, que Cristo está al pendiente, aunque tú no lo veas. Cristo, caminando sobre las aguas de la dificultad, revela su divinidad. En los relatos del Antiguo Testamento, solo Dios puede dominar al mar. Dios camina sobre el agua como sobre todo un poder opuesto a un enemigo vencido. O sea, no hay poder más grande que el poder de Dios y de Cristo en este mundo y en todas partes. Job, versículos 9 y 8, dice esto. Tu camino estaba en el mar y tu sendero en las caudalosas aguas. Job 77, 19. Ajá. Al final de la tormenta, los discípulos adoraron al Señor y confesaron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Versículo 33. El versículo de Job. Permítanme un momentito. Job 9, 8. Versículo 8 y después Job 77, 19. Al final de la tormenta,
Los discípulos adoraron al Señor y confesaron: verdaderamente eres Hijo de Dios. Podemos muchas veces, hermanos, no reconocer la ayuda de Cristo cuando llega. Estamos tan acostumbrados a que siempre Dios nos asiste que a veces no le damos la gloria suficiente o adecuada. Los discípulos pensaron que veían un fantasma o una aparición a la presencia de Cristo. No confundamos, hermanos. No confundamos. Los fantasmas, el pensar en fantasmas, es una cosa mundana. Cristo verdaderamente vive, está vivo, sentado a la diestra de Dios. Y en aquel tiempo estaba orando con su Padre, y en este tiempo sigue orando y intercediendo por sus discípulos acá abajo, donde nosotros enfrentamos las aguas turbulentas de este mundo. Demos gloria a Dios. Demos gloria siempre a Dios, confiando plenamente en su misericordia, en que su presencia en nuestra vida nos ayudará a atravesar las aguas tormentosas de la vida de este mundo. Amén. Oremos. Amantísimo Padre, Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia que derrama sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has sido refugio de generación en generación. Antes de que nacieran los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Que la paz de Cristo, el gozo y la gracia de Dios Padre, la unción del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes. Buenas tardes, buen provecho, que el Señor los bendiga. Los invito, los exhorto a que el próximo domingo nos acompañen, si tiene a bien, ver esta transmisión. Muchas gracias por su presencia. Amén. Una cosa nada más, no se le olvide, por favor, orar por la señora Emma Fernández de Cervantes, que está atravesando por una prueba de enfermedad. Amén. Que el Señor los bendiga.